María de Nazaret, la nueva arca de la alianza. Esta es la morada de Dios con los hombres, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, lo que era primero se ha ido. Apocalipsis 21 versículo 3 al 4. Dios quiere habitar en nosotros. Quiere apoderarse de nuestra humanidad para transfigurarla a través de su divinidad. Una obra a largo plazo, que solo se completará al final de los tiempos cuando Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15 versículo 28. Entonces el leño incandescente de la humanidad se hará uno con el fuego de la divinidad que lo enciende y lo penetra por todos lados. Pero el día de la encarnación esta obra da un paso decisivo, ahora el fuego ha prendido. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1 versículo 14. Ya un hombre es Dios. Esta epifanía, esta manifestación de Dios en la carne, se esperaba desde hace mucho tiempo, porque nuestro Dios no actúa de repente o poco a poco. Además, para preparar los corazones al misterio de la encarnación, Dios ya había elegido, en la antigua alianza, manifestar más intensamente su presencia en ciertos lugares privilegiados. Estos lugares santos son, para nosotros cristianos, como tantos anuncios y prefiguraciones de Jesucristo, la zarza ardiente, Éxodo 3, el monte santo del Sinaí, todo humeante con el fuego de Dios Éxodo 19, 18, la ciudad santa, Jerusalén, el lugar de su reposo. Salmo 131 versículo 14, monte Sión donde hizo su hogar. Salmo 74 versículo 2, el templo, la morada de su gloria. Pero también el arca de la alianza, signo radiante de su presencia. Es allí donde te encontraré, dijo Dios a Moisés. Éxodo 25 versículo 22. Todas estas figuras encuentran su realización en la santa humanidad de Jesús. Pero también arrojan una luz incomparable sobre el misterio de la Virgen María. Porque, si la humanidad de Jesús es el lugar donde Dios se da a sí mismo, María es el lugar donde este don es recibido por la criatura. En este sentido, María es el prototipo, el modelo, la versión condensada de la Iglesia, es decir, de la comunidad de los que reciben en Jesús el don de Dios. También María es saludada por la tradición cristiana con el título de verdadera montaña, de ciudad santa. Ella es la hija de Sión, el lugar que Dios ha elegido para hacer habitar allí su nombre. Deuteronomio 14 versículo 25. Y la historia de la visitación nos hace contemplar en ella la nueva arca de la alianza. El arca de la alianza, recuerda, era originalmente una simple caja rectangular de madera. Éxodo 25. Colocado en la tienda de la morada y luego en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, es el signo y la prenda de la presencia misteriosa de Dios en el seno mismo de su pueblo. Contiene, dice la epístola a los Hebreos 9 versículo 4, una urna de oro que contiene el maná, el renuevo de Aarón y las tablas del pacto. Tres grandes signos de la presencia activa de Dios. A través de las tablas de la ley, Dios traza para su pueblo el camino que conduce a la vida. Por el maná lo nutre y lo fortalece en su caminar. A través del sacerdocio, simbolizado por la rama de Aarón, Éxodo 17, lo santifica, se lo apropia. Pero esa era la sombra de las realidades por venir. Colosenses 1 versículo 16 al 17. Porque la verdadera arca de la alianza, aquella de la que la antigua era solo una pálida imagen, es la Virgen María. María lleva en sí a Jesús, el mediador de una nueva alianza, Hebreos 12 versículo 24. Jesús es infinitamente mejor que las tablas de piedra de la ley, Él, el Maestro que enseña desde dentro, dando el Espíritu, y que graba su ley de amor en nuestros corazones de carne. Jesús es infinitamente mejor que el maná, es el pan vivo bajado del cielo. Juan 6, 51. Jesús, finalmente, es infinitamente mejor que Aarón, el verdadero sacerdote que nos reconcilió con Dios ofreciéndose a sí mismo de una vez por todas en el altar de la cruz. Sí, María es el arca real. Según la Biblia, el arca sagrada fue construida con madera de acacia, una especie de acacia, una madera preciosa,
que se dice que no se pudre. Estaba revestido de oro puro por dentro y por fuera. Éxodo 25 versículo 11. Asimismo, María, santificada por el Espíritu desde su concepción, es toda inmaculada, toda hermosa, casa de oro resplandeciente para recibir al Rey de Reyes. Y su carne virgen, su carne que llevaba la palabra, no más que la madera del arca, podía conocer la corrupción. Una vez construida, el arca fue puesta en la morada e inmediatamente, dice la Escritura, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor, es decir, su presencia, llenó la morada. Éxodo 40 versículo 43, ya que ella invadirá nuevamente el templo de Salomón en su consagración. 1 Reyes 8 versículo 10. Asimismo, el día de la Anunciación, la nube fecunda del Espíritu toma a María bajo su sombra y hace brotar en ella a Jesucristo, gloria de Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros. Lucas 1 versículo 35. La primera arca del pacto tuvo algunas tribulaciones. Cayendo por un tiempo en manos de los filisteos, fue tomada por el rey David. Luego planea llevarla a la región montañosa de Judá, a Jerusalén, la capital muy reciente de su reino. Sin embargo, ante la santidad del arca, David vaciló. Como José, su descendiente lejano, que tiene miedo de recibir a su esposa María en su casa, Mateo 1 versículo 20, David tiene miedo de llevarse el arca santa a casa. Como Isabel, se considera indigno de tal gracia, ¿cómo puede entrar el arca del Señor en mi casa? Ver 2 Samuel 6 versículo 9, ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1 versículo 43. Por lo tanto, el arca se deja en depósito en la casa de un tal Obed-Edom por 3 meses. 2 Sam 6 versículo 11, así como María se quedó unos 3 meses en casa de Zacarías. Véase Lucas 1 versículo 56. Y así como la casa de Obed-Edom fue bendecida a causa del arca, así la casa de Zacarías se inunda de gracias por la visitación de María. Entonces David decide trasladar el arca a Jerusalén y durante todo el viaje, se nos dice que el pueblo da grandes vítores. Véase 2 Samuel 6 versículo 15. Los sacerdotes se visten de justicia y los fieles gritan de alegría. Salmo 131 versículo 9. De manera similar, cuando María se acerca, Isabel da un fuerte grito. Véase Lucas 1 versículo 42. En cuanto a David, baila de alegría, se regocija y da vueltas frente al arca. 2 Samuel 6 versículo 14, como Jean Baptiste hoy se estremece de alegría delante de María. Lucas 1 versículo 41. Dios quiere habitar entre nosotros y por eso Jesús nos pide también a nosotros que acojamos el arca de la alianza, en nuestros hogares. Aquí está vuestra madre. Juan 19 versículo 27, le dijo a Juan al pie de la cruz, y desde esa hora el discípulo amado la acogió en su casa. Llevar a María a casa es pensar en ella, amarla, suplicarla. Es ponerse en su escuela, convertirse verdaderamente en sus hijos. Es hacer suyas las disposiciones interiores, mirar a Jesús con sus propios ojos, impregnarse de su espíritu rezando el rosario, por ejemplo. Porque es en María, subraya el Evangelio, donde encontramos verdaderamente a Jesús. A partir de esa noche, los pastores vendrán a toda prisa y encontrarán a María, José y al recién nacido acostados en el pesebre. Lucas 2 versículo 16. Más tarde, cuando los magos entren en la casa, verán al niño con María su madre. Mt 2 versículo 11. Por tanto, no hay necesidad de buscar a Jesús en otra parte que con María, dentro de esta iglesia de la que ella es el modelo y ya la realización más hermosa. Para apreciar la importancia del Arca de la Alianza para el pueblo de Israel, debemos volver a las fuentes del Antiguo Testamento. El arca había sido comisionada y diseñada por Dios para ser una señal de su presencia entre su pueblo, el lugar donde se encontraría con ellos cara a cara. Éxodo 25 versículo 10 al 22. Este arca acompañó a los israelitas a través del desierto y estuvo frente a ellos en sus mayores batallas. Dondequiera que estuviera el arca, la victoria estaba asegurada. Cuando David se convirtió en rey de Israel, llevó el arca a Jerusalén en medio del regocijo del pueblo. Saltando y danzando de alegría, exclamó:
¿Cómo podría venir a mí el arca del Señor? 2 Sam 6 versículo 9. ¿Dónde está el arca? Allí también está el Señor. Por eso se instaló el arca en el lugar santísimo del templo, lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Contenía las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios, el maná del desierto, que es el pan bajado del cielo, y la vara de Aarón, símbolo de la autoridad sacerdotal. Hebreos 9 versículo 4. Sin embargo, después de la destrucción del templo por los babilonios, el arca se perdió, sin que nadie supiera dónde estaba escondida. Muchos judíos esperaban que en el día del Señor el arca regresaría al santuario, al lugar santísimo. Así que imagínense el gran gozo de Juan cuando en espíritu, sus ojos judíos vieron que el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca del pacto apareció en su templo. Apocalipsis 11 versículo 19. ¿Y dónde podemos esperar una aparición del arco histórico? Esta es otra gran señal que representa Juan. Una mujer, vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella dio a luz a un hijo, un niño varón, es el quien debe gobernar las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12 versículos 1 al 5. ¿Por qué tal transición? ¿Por qué un cambio de tema tan brusco? Pero, ¿es esto realmente un cambio de tema? En efecto, para Juan, el gran signo y el arca son una y la misma realidad, y esta mujer es la misma que Jesús llamó mujer en el Evangelio del mismo autor. Ver Juan 2 versículo 4 y Juan 19 versículo 26. No es otra que María, la Madre de Cristo. ¿Y cómo no iba a ser el arca de la nueva alianza? La que llevó en su seno al sumo sacerdote de la nueva alianza, en Hebreos 8, el verdadero pan de vida descendido del cielo, ver Juan 6, y el verbo de Dios hecho carne, ver Juan 1. Cuando saluda a su prima Elizabeth, se hace eco del grito de David. ¿Cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Mientras el niño que ella lleva salta en su vientre como David ante el arca. Lucas 1 versículo 41 al 43. María llevó en plenitud lo que el arca de la antigua alianza poseía solo en prefiguración. Veamos ahora cómo la Biblia claramente identifica a María como el arca de la nueva alianza, identificándolo como la contraparte del Nuevo Testamento del arca del Antiguo Testamento. Esta información sobre el importante papel de María es una de las más importantes y reveladoras. Ambas contienen la palabra de Dios. El arca de la antigua alianza contenía la palabra escrita, las tablas de Dios. Deuteronomio 10 versículo 5. La Virgen María contenía al verbo de Dios hecho carne, Jesús. Juan 1 versículo 1. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Juan 1 versículo 1. Así como el arca de la antigua alianza contenía la palabra escrita de Dios, María, que es el arca de la nueva alianza, contenía la palabra de Dios hecha carne. Y el Jesús estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Apocalipsis 19 versículo 13. Ambos están bajo la sombra de Dios. El arca de la antigua alianza cubierta con una nube de gloria y presencia del Eterno. Éxodo 40 versículo 34 al 35. La Virgen María, el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Lucas 1 versículo 35. El tabernáculo fue construido para contener el arca santa. Éxodo 40 versículo 2 al 3. Cuando Dios descendió sobre el tabernáculo y el arca para hablar con Moisés, leemos en Éxodo 40 versículo 34 al 35, la nube de gloria o la presencia visible de la gloria de Dios llamada Shekinah lo cubrió. La rara palabra utilizada para describir cómo esta presencia única de Dios cubrió el arca es episkiasei, en la traducción griega del Antiguo Testamento. Éxodo 40 versículo 34 al 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube permanecía sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La misma palabra episkiasei se usa en el texto griego del Nuevo Testamento para describir cómo la presencia de Dios cubrió a la Virgen María. La Biblia solo usa este lenguaje para el arca y María.
Lucas 1 versículo 35. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Está claro que la presencia de Dios cubre a María y desciende sobre ella, porque ella es la nueva arca. ¿Cómo cubrió con su sombra al arca de la antigua alianza? Revela que María, aunque mera criatura e infinitamente más pequeña que Dios, es el arca nueva, y por lo tanto tiene una conexión única con Dios, una santidad, santificación y poder únicos. Ambos contenían maná de Dios. El arca contenía el maná del desierto. Hebreos 9 versículo 4. El arca del pacto, enteramente cubierta de oro. Había en el arca una vasija de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. María contenía maná del cielo. Jesús Juan 6 versículo 48 al 52. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el pan que daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. No hay duda de que maná en el desierto. Éxodo 16 prefiguró a Jesús como el pan de vida. Jesús hace una conexión entre los dos en Juan capítulo 6, refiriéndose al maná en el desierto, luego diciendo que su carne es el verdadero maná del cielo. Pues bien, el maná del desierto fue puesto dentro del arca de la antigua alianza, prefigurando así al mismo Jesucristo, el verdadero maná del Nuevo Testamento que estaba contenido en María, la madre de Jesús. Ambos contenían poder sacerdotal. En Hebreos 9, 4 también vemos que la vara de Aarón estaba en el arca del antiguo pacto. En Números 17 leemos que esta vara reverdeció para probar el verdadero sumo sacerdote. Por lo tanto, la vara de Aarón significaba el verdadero sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el verdadero sumo sacerdote, pontífice, soberano. Hebreos 3 versículos 1 al 2. Por tanto, hermanos santos que tenéis una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Véase también Hebreos 6 versículo 20, Hebreos 9 versículo 11 y otros pasajes que prueban que Jesús es el verdadero sumo sacerdote. La conclusión que se sigue inevitablemente es que la vara de Aarón, contenida en el arca, prefiguraba a Jesús, el verdadero sumo sacerdote, soberano, pontífice, contenido en María. La increíble prueba de que María es el arca de la nueva alianza, en 2 Samuel 6 y Lucas 1. Considera las sorprendentes comparaciones que nos da la Escritura, entre lo que le sucedió al arca de la antigua alianza en 2 Samuel 6, 2 Reyes 6 en la Santa Biblia según la Vulgata, y lo que le sucedió a la Santísima Virgen María, el arca de la nueva pacto, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. En la Biblia, así como 2 Samuel 6 es la historia más completa sobre el arca de la antigua alianza, Lucas 1 trata sobre la Santísima Virgen María. El arca del antiguo pacto en 2 Samuel 6 versículo 9, David tuvo miedo del Señor aquel día, y dijo: ¿Cómo entrará en mí el arca del Señor? Lucas 1 versículo 43. Dijo Isabel: ¿Cómo se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? David dijo: ¿Cómo entrará en mí el arca del Señor? Mientras Isabel se pregunta: ¿Cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Isabel dice lo mismo de María, como dijo David del arca, porque María es el arca de la nueva alianza. Sin embargo, la única diferencia entre estas dos declaraciones, literalmente, es que madre se usa donde se usó arca. La Biblia nos dice, madre del Señor igual al arca de la nueva alianza, y esto se confirmará a medida que avancemos. David saltaba y bailaba delante del arca 2 Samuel 6 versículo 16. Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Michal, hija de Saúl, miró por la ventana y, al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo despreció en su corazón. El niño saltó en presencia de María. Lucas 1 versículos 41 y 44. Tan pronto como Isabel escuchó el saludo de María, su niño saltó en su vientre, y ella fue llena del Espíritu Santo. Porque aquí, tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi pecho.
David saltó y bailó frente al arca, así como el niño en el vientre de Isabel saltó ante María, la nueva arca. El arca permaneció durante 3 meses. 2 Samuel 6 verso 11. El arca del Señor estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. María, el arca, estuvo 3 meses. Lucas 1 versículo 56 al 57. María se quedó con Isabel unos 3 meses. Luego regresó a casa. Llegó el tiempo en que Isabel iba a dar a luz, y dio a luz un hijo. En 2 Samuel 6 leemos que el arca se quedó con Obed-edom durante 3 meses. Asimismo, en Lucas 1, María, el arca de la nueva alianza, se quedó 3 meses con Isabel. 2 Samuel 6 versículo 11 también menciona que el Señor bendijo a Obed-edom y su casa cuando el arca estuvo presente. Bendición, en la Escritura, a menudo indica procreación fructífera. Aquí entonces hay otra similitud con Lucas 1 y María. Lucas 1 versículo 57 nos dice que después que María se quedó con Isabel, el Señor la bendijo a ella y a su casa con el nacimiento de un niño, Juan el Bautista. David se dispuso a encontrar el arca de Judá. 2 Samuel 6 verso 2. Y partió David y todo el pueblo que con él estaba de Baale Judá, para traer de allí el arca de Dios, delante de la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos que reside entre los querubines encima del arca. Sucedió cuando María el arca fue a Judá. Lucas 1 versículo 39 al 40. Al mismo tiempo, María se levantó y se fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarí y saludó a Elisabet. Uno solo puede leer y notar el parecido. David fue a buscar el arca en la región de Judá, mientras que María fue a una ciudad de Judá. El libro del Apocalipsis también indica que María es el arca de la nueva alianza. Apocalipsis 11 versículo 19, Apocalipsis 12 versículo 1. Y el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto apareció en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Apocalipsis 12 versículo 1. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer envuelta en el sol, la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La Biblia no se cayó así. No fue escrito inmediatamente con capítulos y versículos todos indicados. Fue hasta el siglo XII que la Biblia se dividió en capítulos y versículos. Por lo tanto, el autor del Apocalipsis, el apóstol San Juan, solo estuvo continuamente escribiendo el pasaje que termina el capítulo 11 y comienza el capítulo 12. Al final del capítulo 11 leemos que el arca del testamento, pacto de Jesús, apareció en el cielo. El siguiente versículo es Apocalipsis 12 versículo 1. Por lo tanto, las palabras que terminan el capítulo 11 fluyen inmediatamente hacia las palabras que comienzan el capítulo 12, sin ninguna división. Esto quiere decir que la aparición del arca de la alianza de Jesús al final del capítulo 11, y el arca de su alianza apareció en su templo, Apocalipsis 11 versículo 19, se explica inmediatamente por la visión de la mujer envuelta del sol, que comienza el capítulo 12, en el versículo siguiente Apocalipsis 12 versículo 1. Indica que la mujer envuelta por el sol, que llevaba en su seno a la persona divina, la Virgen María, es el arca del Nuevo Testamento. No hay absolutamente ninguna duda de que el Nuevo Testamento indica que María es el arca de la nueva alianza. Esta prueba es innegable. Dado que María es el arca de la nueva alianza, eso significa que ella es lo más sagrado en la tierra, aparte de Jesucristo. El arca del pacto era la cosa más sagrada en la tierra, fuera de la presencia de Dios mismo. El arca estaba contenida en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y fue su presencia lo que hizo que este lugar fuera tan sagrado. 2 Crónicas 35 versículo 3. Colocad el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo de David, rey de Israel. El arca era tan sagrada que cuando el pueblo de Dios la seguía, tenían que mantener una distancia respetuosa. Josué 3 versículos 3 al 5. Y dio esta orden al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios llevada por los sacerdotes, los levitas, saldréis del lugar donde estáis, y os sentaréis fuera tras ella.
Pero habrá entre tú y ella una distancia como de 2000 codos, no te acerques. Ella te mostrará el camino que debes seguir, porque aún no has pasado por este camino. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Las personas que tocaron el arca sin permiso fueron asesinadas. 2 Samuel 6 versículos 6 al 7. Uza extendió su mano hacia el arca de Dios y la tomó, porque los bueyes la enflaquecían. La ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió en el acto por su falta. Uza murió allí, cerca del arca de Dios. Los hombres de Bet-Semes fueron asesinados porque se atrevieron a mirar dentro del arca. 1 Samuel 6 versículo 19. El Señor hirió a los habitantes de Bet-Semes, cuando miraban el arca del Señor, hirió a 50.070 hombres del pueblo. Vemos cuán sagrado Dios consideraba que el objeto estaba en estrecho contacto con su presencia espiritual. Como el arca de la antigua alianza, María tiene un poder único de intercesión, tiene un poder fenomenal contra los enemigos de Dios, contra el diablo y para ayudar al pueblo de Dios. El arca de la antigua alianza tenía un poder devastador. De hecho, cuando fue tomada por los filisteos, les sucedieron cosas extraordinarias a ellos y a su dios falso, Dagón. 1 Samuel 5 versículos 1 al 5. Los filisteos tomaron el arca de Dios, y la llevaron de Benecer a Asdod. Después de apoderarse del arca de Dios, los filisteos la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Al día siguiente, los asdodianos, que se habían levantado temprano en la mañana, encontraron a Dagón acostado boca abajo ante el arca del Señor. Tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. Al día siguiente se levantaron temprano para encontrar a Dagón acostado boca abajo ante el arca del Señor. La cabeza y ambas manos de Dagón yacían planas en el umbral, y solo quedaba el baúl. Por tanto, hasta el día de hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en la casa de Dagón en Asdod no pisan el umbral. Los filisteos estaban siendo destruidos después de tomar el arca, lo que los llevó a devolver el arca a sus enemigos, los israelitas. 1 Samuel 5 versículo 7. Al ver esto los habitantes de Asdod, dijeron: el arca del Dios de Israel no permanecerá con nosotros, porque él pondrá su mano sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ante los enemigos de Dios, el arca los golpeó con terror y muerte. 1 Samuel 5 versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Cuando el arca de Dios entró en Ecrón, los ecronianos dieron voces, diciendo: han traído el arca del Dios de Israel a nuestra casa, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Milagrosamente, las aguas del Jordán se secaron. Josué 3 versículos 13 al 14. Y Jehová dijo a Josué: tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, metan las plantas de sus pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, las aguas que descienden de arriba, y se detendrán en un montón. El pueblo salió de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante del pueblo. María, la nueva arca, tiene más de este poder, porque el cumplimiento es mayor que el tipo. El Nuevo Testamento es más grande que el Antiguo. Veamos más evidencia bíblica para enseñar acerca de María. El alma de María exalta al Señor, y el Todopoderoso ha hecho grandes cosas con ella. Lucas 1 nos da una visión general de los privilegios únicos que Dios le confirió a María. Lucas 1 versículo 46 al 50. Y María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su esclava. Porque aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo, y su misericordia se extiende de edad en edad sobre los que le temen. La Biblia dice que el alma de María exalta al Señor, de ninguna manera lo disminuye. María no socava a Jesús, sino que lleva a la gente a Jesús. El arca de la antigua alianza significaba el poder de Dios y su presencia. Cuando estaba en su presencia, los agitaba por la devoción, la confianza y el amor del Todopoderoso. De manera similar pero mucho más grande, María, la nueva arca, nos dirige poderosamente y nos reposiciona alrededor de Jesucristo. Todo lo que tiene María,
y todo lo que hace María, es ser madre de Jesucristo, que ha hecho grandes cosas con ella preservándola del pecado. Este importante hecho también debe notarse en Lucas 1 versículo 48, donde María profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Esta es la morada de Dios con los hombres, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, lo que era primero se ha ido. Aquí tenemos una de las frases más hermosas de las Escrituras, tomada del libro de Apocalipsis. Anuncia que la presencia de Dios entre los hombres es, en adelante, irreversible. Ella especifica que la forma en que Dios ahora se hace presente a la humanidad es totalmente nueva. Tal novedad se pone bajo el sello de la reconciliación de Dios con su creación, el hombre, la reconciliación de la humanidad consigo misma. Aquí podemos cantar con María que todas las generaciones la llamarán bienaventurada y harán nuestro el cántico de David 23, en verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.